¿Qué tal, comunidad? De manera breve quiero mandarles un saludo y agradecerles por haber dejado su like y un comentario en videos anteriores. Les dejo con este recopilatorio de 2 horas de historias de gafes. Pónganse cómodos y sin más comenzamos. Soy un elemento de las Fuerzas Especiales de México y a lo largo de mi carrera he estado expuesto a situaciones que desafían la lógica y la razón. Sin embargo, nunca pensé que las experiencias más desconcertantes no tendrían que ver con el enfrentamiento contra la maña, sino con lo inexplicable. Verán, era una mañana de enero. La neblina cubría las colinas en las afueras de un pequeño pueblo, aquí en el Estado de México. Estábamos desplegados a una misión de reconocimiento, buscando identificar los movimientos de un grupo delictivo conocido por sus atrocidades. Nuestro equipo estaba compuesto por hombres y mujeres altamente entrenados, listos para cualquier eventualidad. La misión comenzó con rutina, la planificación rápida, la división de roles y la instalación de un campamento base en un claro del bosque. A medida que el sol se alzaba, empezó a calentar el ambiente, pero también a disipar la neblina. Sin embargo, esa claridad no trajo consigo la calma que uno esperaría. Después del primer momento, una inquietante sensación de ser observados me acompañó. Mis compañeros parecían sentirse igual. Sus miradas se cruzaban sin que fuese necesaria una palabra. Durante las primeras horas nos movimos con cuidado y con sigilo, tratando de no llamar la atención. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, comenzaron a suceder cosas raras. Uno de los hombres, el cabo Hernández, comenzó a escuchar susurros que parecían venir del bosque. Al principio pensamos que se trataba de su imaginación. La presión del terreno y la tensión de estar en el campo pueden afectar a cualquiera. Pero lo que comenzó como un susurro, pronto se convirtió en algo más tangible. Unas horas más tarde, durante el turno de vigilancia, la sargento López, quien estaba a cargo de la comunicación, comenzó a recibir interferencias extrañas en la radio. Las voces se mezclaban con estática, pero había un tono que parecía provenir de otra parte. No hablaban en español, pero tampoco era en inglés, sino en un idioma que no lográbamos identificar. La confusión nos invadió en ese momento y comenzamos a cuestionar la integridad de nuestras comunicaciones. La tensión se disparó cuando, al caer la noche, decidimos organizar una pequeña ronda para poder revisar las áreas circundantes. Mientras nos adentrábamos en el bosque, las sombras parecían alargarse de manera antinatural. A medida que nos adentrábamos más, se notaba un aire denso, casi pesado, que dificultaba la respiración. Todo en el silencio era perturbador, y la sensación de ser observado se intensificó. Las luces de nuestros dispositivos no lograban penetrar la oscuridad por completo. Era como si la luz fuera absorbida. Nos detuvimos en un claro. Era un lugar inusualmente frío, y fue allí donde sentimos que algo estaba mal. De repente, el cabo Hernández tomó un trago de agua y se quedó paralizado. Lo llamamos, pero no respondió. Se quedó mirando hacia un punto en el bosque, y cuando seguimos su mirada, vimos una figura oscura entre los árboles. Era difícil discernir lo que era. No tenía forma clara. Parecía más una sombra que un ser definido. Lo que sí era claro era el aura de maldad que emanaba. A medida que nos acercábamos, la figura comenzó a retroceder, moviéndose más rápido de lo que podíamos seguir. Era como si estuviera guiándonos a un lugar, pero sus intenciones eran inciertas. Hernández quebró el silencio de la tensión con un grito, afirmando que se sentía invadido por una tristeza profunda, como si la sombra absorbiera su energía. Nos apresuramos a llevarlo de regreso al campamento. Una vez a salvo, intentamos calmarlo, pero algo había cambiado en él. Su mirada se tornó vacía, casi espectral. Fue entonces que la radio volvió a activarse.
pero esta vez solo se escuchaba el eco de susurros aterradores. Quisimos reportar lo sucedido, pero todos nuestros intentos de comunicación fueron en vano. Algo había interrumpido nuestras comunicaciones por completo. La noche se volvió interminable. El miedo nos rodeaba mientras tratábamos de mantener la guardia, pero la figura de la sombra continuaba acechando. Algunos compañeros empezaron a caer en un estado de nervios. Uno de ellos, el soldado Pérez, se quejó de haber visto a alguien en su tienda. Se decía que la figura lo había llamado por su nombre, y cuando se levantó para investigar, encontró la tienda vacía. Pero aún así los efectos de su encuentro lo habían marcado. Estaba sudando y temblando. Finalmente decidimos que al amanecer nos retiraríamos del sector. El ambiente ya era insostenible, y la sombra parecía reforzar su dominio en el área con cada hora que pasaba. Sin embargo, antes de que pudiéramos retirarnos, el cabo Hernández empezó a convulsionar. Nos apresuramos a ayudarlo, pero su mirada se perdía en otra dimensión. Fue como si estuviera atrapado entre dos mundos. A pesar de los esfuerzos, no pudimos reanimarlo, y fue en ese instante cuando se desmayó. Cuando recuperó el sentido, no recordaba nada de lo sucedido. Al amanecer nos encontramos en un lugar que parecía menos amenazante, aunque el recuerdo de la sombra permanecía anclado en nuestras mentes. Partimos rápidamente, pero el eco de lo que habíamos experimentado se quedó grabado en nuestra memoria. Nunca hablamos de ello abiertamente. En nuestro entorno los hombres fuertes no comparten sus miedos. Sin embargo, el silencio entre nosotros hablaba de la angustia que cada uno sentía, como un secreto que nos iba a unir. Desde aquel día el bosque ha dejado de ser simplemente un terreno de operaciones. También se convirtió en un lugar donde el mundo tangible y el mundo de lo inexplicable se pueden entrelazar. A veces, en medio de la noche, creo escuchar susurros lejanos, como si fueran advertencias de un territorio que no deberían pisar quienes no están listos para enfrentar a lo desconocido. Era una noche oscura y silenciosa, el tipo de noche en la que el aire se siente pesado y cada sonido parece amplificarse. Habíamos recibido un informe sobre un campamento de un cartel en una zona montañosa del estado de Guerrero. Como parte de las fuerzas especiales, éramos los encargados de llevar a cabo la operación. Habíamos estado entrenando para esto durante meses, y aunque la adrenalina corría por nuestras venas, la realidad de la misión comenzaba a pesar en mis hombros. Llegamos al punto de inserción en la madrugada, justo cuando el sol comenzaba a insinuarse en el horizonte. El equipo se movía con precisión, cada uno de nosotros consciente de su papel. Con el sigilo de un gato, nos desplazamos hacia el campamento, utilizando la vegetación densa como cobertura. La tensión era palpable. El silencio del bosque solo era interrumpido por el crujir de las hojas que iban bajo nuestros pies y el susurro del viento. Al llegar a una posición elevada, observamos el campamento. Las carpas estaban iluminadas por las luces tenues de los generadores. Podíamos ver a los hombres, armados y en guardia. Había una mezcla de nerviosismo y determinación en el aire. Sabíamos que cualquier error podría costarnos la vida, no solo a nosotros, sino también a los civiles que pudieran estar en la zona. La orden llegó por radio. En posición, inicia la operación. Con un movimiento sincronizado, nos deslizamos hacia el campamento. La primera explosión fue ensordecedora. Un explosivo controlado que voló una de las carpas. El caos se desató en un instante. Los hombres comenzaron a gritar y a disparar, iluminando la noche con destellos de balas. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia el objetivo, disparando todo lo que se movía. Estábamos en medio de un tiroteo. La adrenalina nos impulsaba, pero también comenzaba a invadirnos una sensación de terror. En medio de la confusión vi a un compañero caer al suelo, el sonido del disparo resonando en mis oídos.
No podía detenerme. Sabía que si lo hacía podría ser el siguiente. Sin embargo, una parte de mí quería regresar, ayudarlo, pero la misión era prioritaria. Mientras avanzábamos, me di cuenta de que el campamento no era solo un lugar de operaciones, era un refugio, un hogar para aquellos hombres. En un momento me topé con un hombre que no parecía ser un combatiente. Estaba asustado, tratando de esconderse detrás de unas cajas. No tenía un arma, solo miradas de desesperación. En un instante mi humanidad luchó contra mi entrenamiento. Debía disparar o debía dejarlo vivir. Esa decisión me atormentó, pero el sonido de las balas me sacó de mis pensamientos. En un movimiento automático seguí adelante. La operación continuó, pero la presión aumentaba. A cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más denso y los gritos más lejanos. La noche, que al comienzo parecía ser nuestra aliada, se convirtió en un laberinto de sombras y ecos. En un momento de calma escuché un grito desgarrador que parecía salir de mi propia mente. Era el eco de mis pensamientos, cuestionando la moralidad de lo que estábamos haciendo. Era un juego de vida o muerte, pero ¿a qué costo? Luego el caos se intensificó. Un grupo de hombres armados se acercó rápidamente, disparando a ciegas. Mis compañeros y yo nos cubrimos detrás de un vehículo volcado. El sonido de las balas y las explosiones era ensordecedor, pero en medio de ese ruido sentí un profundo silencio en mi interior. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Miré a mi alrededor y vi los rostros de mis compañeros, llenos de determinación pero también de miedo. Todos éramos conscientes de que esta podría ser nuestra última noche. Finalmente logramos tomar el control del campamento. Sin embargo, el precio fue alto. Perdimos a uno de nuestros hombres, un amigo que había estado a mi lado durante años. Su ausencia se sintió como un vacío en mi pecho. La operación había terminado, pero el eco de esa noche aterradora se quedó conmigo. La victoria sabía a cenizas, y las imágenes de lo que había sucedido se repetían en mi mente como una película de terror. Regresamos a la base en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. La confrontación no se libraba solo en el campo de batalla, se luchaba también en nuestras cabezas. ¿Qué significaba realmente ser un soldado? Ser un gafe, fuerzas especiales. La lealtad y el sacrificio son valores que llevamos en la piel, pero también nos enfrentamos a decisiones que pueden desdibujar la línea entre el bien y el mal. Los días pasaron y aunque la vida continuó, esa noche nunca se desvaneció de mi memoria. Aprendí que el verdadero terror no solo reside en el miedo físico, sino en el peso de las decisiones que tomamos y las vidas que se ven afectadas por ellas. En aquella época donde era miembro de las fuerzas especiales, estábamos acostumbrados a enfrentarnos a situaciones difíciles, pero hubo una ocasión donde todo era diferente. Hubo informes de un cartel que estaba operando en una zona rural, en una pequeña aldea donde el miedo se había apoderado de los habitantes. La misión era clara: desmantelar el campamento y arrestar a los líderes. Sin embargo, lo que no sabíamos era la magnitud del horror que nos esperaba. Ese día nos reunimos en la base, y tras recibir los últimos detalles de la operación, comenzamos a prepararnos. Las sombras de la tarde se alargaban mientras revisábamos nuestro equipo y discutíamos los planes. La incertidumbre estaba en el aire, una mezcla de adrenalina y temor. Sabíamos que no sería fácil, pero en ese momento la determinación de hacer lo correcto nos empujaba hacia adelante. Al llegar al lugar, la atmósfera era pesada. La aldea estaba desierta, las puertas y ventanas cerradas, como si los habitantes supieran que el peligro estaba cerca. Con cautela nos movimos hacia el campamento, utilizando la oscuridad como nuestra aliada. La luna llena iluminaba el camino, pero también revelaba cada detalle del escenario que teníamos ante nosotros. Un grupo de hombres armados,
confiados en su dominio sobre la zona. La operación comenzó con un asalto coordinado. Las explosiones resonaron en la noche y el caos en ese momento se desató. Al principio todo parecía ir según lo planeado. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que habíamos imaginado. Los hombres del cartel no eran solo criminales, eran guerreros entrenados dispuestos a luchar por su territorio. Mientras avanzábamos, escuché disparos cerca de mí. Miré a mi alrededor y vi a uno de mis compañeros caer al suelo, esto por un disparo en el hombro. La adrenalina en ese momento se disparó para mí, pero también la preocupación. Nos estábamos enfrentando a un enemigo decidido y bien armado. En ese momento la realidad de la misión se tornó aterradora. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, podía significar estar entre la vida y la muerte, no solo para mí, sino para todo mi equipo. En medio del tiroteo nos vimos obligados a replegarnos hacia una casa abandonada. El sonido de las balas y los gritos se mezclaban con el eco de mis pensamientos. Sabíamos que no había marcha atrás. Estábamos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. La sensación de claustrofobia se apoderó de mí mientras intentábamos encontrar un plan. La presión aumentaba y el tiempo se desvanecía. Una vez dentro de la casa, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. En una habitación oscura encontramos a varias personas atadas y vendadas. Eran civiles, víctimas del cartel que habíamos venido a desmantelar. El horror de la situación me golpeó con fuerza. Nos habíamos enfocado tanto en la misión que casi olvidábamos el costo humano que había detrás de todo esto. Las miradas de miedo y desesperación en sus rostros eran un recordatorio brutal de la realidad que enfrentábamos. La decisión fue rápida y clara. Teníamos que sacarlos de allí. Con un plan improvisado comenzamos a liberar a las víctimas, mientras manteníamos la guardia alta ante cualquier ataque. Cada segundo contaba, y el reloj parecía moverse más rápido. La tensión era palpable, mientras escuchábamos el sonido de pasos acercándose. Sabíamos que el enemigo estaba buscando a aquellos que habían osado interrumpir su dominio. Finalmente, logramos liberar a los civiles y nos dirigimos a la salida, pero en el camino el horror alcanzó su punto máximo. Un grupo de hombres del cartel nos sorprendió en la entrada de la casa. La confrontación fue inevitable. Las balas volaban en ambas direcciones y el sonido del metal chocando contra el concreto resonaba en mis oídos. El tiempo se detuvo y en medio de todo ese caos, todo lo que podía ver era el rostro de una madre aterrorizada, aferrada a su hijo. El instinto de sobrevivir tomó el control. Disparé a los hombres que se acercaban, pero en mi mente, el miedo y la culpa luchaban por salir. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Era esto lo que se suponía que debíamos proteger? Las vidas que estaban en juego se sentían como un peso en mis hombros. El horror de la confrontación no era solo el sonido de las balas, era el sufrimiento de los inocentes atrapados en medio de todo. Logramos salir de la casa, pero la batalla no había terminado. A medida que retrocedíamos, la lucha se intensificaba. Esa noche se convirtió en un torbellino de disparos y gritos. Una vez más, vi a un compañero caer, y el grito de su nombre se quedó atrapado en mi garganta. La desesperación se apoderó de mí. La misión se había convertido en una lucha por la supervivencia. Finalmente logramos llegar a un lugar seguro, pero el costo fue alto. Habíamos perdido a hombres valientes y, más importante aún, habíamos enfrentado el verdadero terror de esta situación. La victoria no se sentía como tal. Era más un recordatorio de las decisiones difíciles que tomamos y del sufrimiento que causamos en el camino. Esa vez regresamos a la base, pero el peso de esa noche nunca se ha desvanecido. La frontera entre México y Estados Unidos era un lugar de contrastes, donde la belleza del paisaje se mezclaba con la crudeza de la realidad del crimen organizado.
Me encontraba en una operación de rutina, parte de un grupo de élite que había sido desplegado en esta zona caliente, debido a informes de movimientos de narcotraficantes. Aunque había estado en misiones previas, la tensión en el aire era palpable, y una inquietud se alojaba en mi estómago. Escuchen, la situación es delicada, dijo el teniente Martínez, un veterano de muchas batallas. Su voz, aunque tranquila, tenía un matiz de seriedad que no pasamos por alto. Hemos recibido inteligencia que sugiere que un grupo de narcos está intentando cruzar la frontera esta noche. Su objetivo es transportar productos a través de un punto ciego en el cerco fronterizo. Nuestra misión es interceptarlos antes de que logren cruzar. Mientras hablaba, revisé mi equipo. El rifle, las granadas, los cargadores, todo estaba en su lugar. Aún así no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Sabíamos que estos criminales estaban bien armados y organizados. Con el equipo en su lugar, nos dirigimos hacia nuestra posición de vigilancia, un terreno elevado que nos brindaba una vista panorámica del área. El silencio era ensordecedor. A medida que la oscuridad se cernía sobre nosotros, el sonido de la naturaleza se apagaba y solo se escuchaba el murmullo lejano del río que marcaba la frontera. Yo observé a mis compañeros, hombres y mujeres que, al igual que yo, habían dejado todo atrás para servir. No había lugar para el miedo, solo la determinación de cumplir con nuestra misión. Pasaron las horas y la tensión aumentaba. Cada crujido de ramas o susurro del viento parecía un presagio. Finalmente, alrededor de las 10 de la noche, un destello de luces apareció a lo lejos. Era un vehículo. «Allí están», susurró el teniente, y todos nos tensamos listos para la acción. El vehículo se acercaba lentamente, sus faros iluminando el camino polvoriento. Era un SUV negro y detrás de él un par de camionetas que lo seguían a toda velocidad. «Son ellos, no podemos dejar que crucen», ordenó el teniente. Con un gesto de la mano nos posicionamos. La adrenalina corría por mis venas y mi corazón latía con fuerza. Cuando el SUV se detuvo, pude ver cómo varios hombres se bajaron armados hasta los dientes. Llevaban rifles de asalto y miradas decididas. «Ahora», gritó el teniente. Yo abrí fuego junto con mis compañeros, las balas silbando en la oscuridad. El sonido del disparo resonaba en el aire y la confusión se apoderó de los narcos. Aunque ellos respondieron con disparos y el caos estalló en cuestión de segundos, podíamos ver cómo la luz de los faros iluminaba la escena, revelando la intensidad de ese enfrentamiento. Recuerdo vagamente que yo me agaché buscando cobertura detrás de un arbusto. Mientras las balas pasaban a mi lado, el miedo era real, pero la formación y el enfrentamiento tomaron el control. «¡Cúbranme!», grité mientras me movía hacia un mejor ángulo. Mis compañeros estaban a mi lado, intercambiando disparos con los narcos. Era una danza mortal, una mezcla de instinto y estrategia. En medio del fuego cruzado vi a uno de mis compañeros caer al suelo. La imagen se grabó en mi mente y una oleada de rabia y determinación me invadió. Con un esfuerzo logré avanzar hacia el lado del vehículo, tomando la posición en un pequeño montículo. Desde allí podía ver a los narcos tratando de reagruparse, organizándose para poder contraatacar. Yo grité que no podíamos dejar que se escapen, impulsando a mis compañeros a seguir adelante. La batalla continuó y el sonido de las balas se mezclaba con los gritos de los hombres. En un momento de calma logré recargar mi arma y observar el entorno. Los narcos estaban intentando huir hacia el río, pero sabíamos que eso significaría una derrota para nosotros. «Avancemos, no podemos dejarlos escapar», ordenó el teniente. Con determinación comenzamos a movernos hacia adelante, disparando a los hombres que aún se resistían. La lucha era feroz, pero poco a poco comenzamos a ganar terreno. Al llegar al borde del río, vi cómo algunos narcos intentaban cruzar.
Nosotros no podíamos permitir que eso sucediera. La batalla estaba llegando a su clímax. Los narcos, viendo que estaban siendo rodeados, comenzaron a retroceder. Finalmente mis compañeros lograron contener a los narcos y los últimos disparos se apagaron. El silencio se cercenó sobre el lugar, interrumpido solo por el sonido de la naturaleza. La misión había sido exitosa, pero la realidad de lo que habíamos enfrentado se instaló en mi mente y es algo que no voy a olvidar. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un tono anaranjado que contrastaba con el polvo de la carretera. Era una de esas tardes calurosas en el norte de México, donde el aire se sentía denso y la brisa apenas ofrecía alivio. Me encontraba en un convoy militar, en plena misión de reconocimiento hacia Sinaloa, una zona conocida por su alta actividad del narco. Mis compañeros y yo éramos parte de una unidad de élite, entrenada para enfrentar situaciones extremas. Pero nunca imaginé que el día de hoy marcaría un antes y un después en mi vida. El ruido de los motores resonaba en el silencio de la carretera, interrumpido solo por el chirrido de unos neumáticos sobre el asfalto agrietado. Miré por la ventanilla, observando los paisajes áridos que nos rodeaban. En ese momento, las preocupaciones del mundo parecían lejanas. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. Sabíamos que, a medida que nos acercábamos a la frontera con Sinaloa, el riesgo aumentaba. El capitán Gómez, un hombre con una mirada firme y una voz autoritaria, se dirigió a nosotros desde la parte delantera del convoy. Recuerden, estamos en terreno hostil. Los narcos no se detendrán ante nada para proteger su territorio. Mantengan los ojos abiertos y sean cautelosos. Yo asentí sintiendo el peso de su advertencia. Era la primera vez que estaba en una operación como esta, y aunque había pasado por un riguroso entrenamiento, la adrenalina comenzaba a fluir por mis venas. Los rumores sobre enfrentamientos previos en la zona eran escalofriantes, pero jamás pensé que podría estar en medio de uno. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía cada vez más desolador. Un par de ranchos abandonados aparecieron a nuestro paso, con sus cercas de alambres de púa y ventanas rotas. El silencio era ensordecedor, solo roto por el sonido del motor de nuestro vehículo y el crujir del asfalto. De repente, el capitán levantó la mano, indicando que nos detuviéramos. «Escuchen», dijo en un susurro. Todos guardamos silencio. En la distancia se escuchaban disparos. El sonido era inconfundible. Ráfagas de armas automáticas. Mi corazón en ese momento se aceleró. «Parece que hay un enfrentamiento», continuó el capitán. «Nos moveremos con cautela». Nos encontramos en una encrucijada. Si continuábamos, podríamos entrar en fuego cruzado. Si retrocedíamos, podríamos ser considerados como cobardes. Pero la decisión fue rápida y avanzamos. Con el motor rugiendo continuamos por la carretera, pero esta vez con más precaución. El ambiente se sentía tenso, como si el aire estuviera cargado de electricidad. A medida que nos acercábamos al origen de los disparos, el paisaje se tornó más caótico. Podíamos ver vehículos abandonados, marcas de balas en las paredes y, lo peor de todo, cuerpos tendidos en el suelo. El horror de la escena me golpeó con fuerza. Eran hombres jóvenes en su mayoría, que habían caído en medio de un conflicto que ni siquiera les pertenecía. «Deténganse», gritó el capitán. Nos estacionamos detrás de un vehículo volcado, protegiéndonos de la línea de fuego. «Necesitamos evaluación», dijo el mismo capitán. Un grupo de soldados se preparó para avanzar mientras otros cubrían sus movimientos. Yo formaba parte del equipo de apoyo, con mi rifle en mano y la mente centrada en la misión. Pronto un par de soldados se acercaron a la escena del tiroteo.
y en cuestión de minutos, el sonido de los disparos se hizo más intenso. ¡Regresen!, ordenó el capitán cuando una serie de disparos resonaron cerca de nosotros. Una ráfaga de balas hizo que nos agacháramos instintivamente. La situación se estaba volviendo crítica. La adrenalina corría por mis venas, y cada latido de mi corazón parecía resonar en mis oídos. Los hombres que se enfrentaban en la carretera eran narcos, bien armados y organizados. Podíamos ver cómo se movían ágilmente entre los vehículos, utilizando todo lo que tenían a su disposición como cobertura. Era un espectáculo aterrador y fascinante al mismo tiempo. «No podemos quedarnos aquí», dijo el capitán con su voz firme. «Necesitamos establecer una línea de fuego y neutralizar la amenaza». Con gran esfuerzo avanzamos hacia la posición más favorable. El sonido de las balas silbando a nuestro alrededor era ensordecedor, pero logramos establecer un perímetro. Desde allí comenzamos a devolver el fuego. Recuerdo cada disparo que hice, cada ráfaga que salió de mi arma. La concentración era vital, pero la realidad de lo que estaba sucediendo me golpeaba con cada segundo que pasaba. La batalla continuó por lo que pareció una eternidad. La oscuridad comenzó a caer, y los faros de los vehículos iluminaban la escena caótica. Los narcos, en un intento desesperado por salir, comenzaron a retroceder. En ese momento un grito desgarrador resonó en el aire. Un soldado de nuestro equipo había caído. El pánico en ese momento se apoderó de nosotros. «¡Médico!», gritó el capitán, pero el caos era abrumador. La batalla seguía y cada uno de nosotros sabía que no podíamos dejar de luchar. La vida de nuestro compañero dependía de nuestra capacidad para mantenernos firmes. Con cada disparo que intercambiábamos, la situación se volvía más desesperada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el fuego enemigo comenzó a disminuir. Al parecer los narcos se estaban retirando. «¡Avancen, avancen!», ordenó el capitán. Con cuidado nos movimos hacia adelante, la tensión en el aire aún palpable. El cuerpo de nuestro compañero yacía en el suelo, y el dolor por su pérdida ya comenzaba a sentirse en nuestros corazones. Al llegar a la escena del tiroteo encontramos más cuerpos. La brutalidad de este enfrentamiento entre cárteles se hacía evidente. Miré a mi alrededor y vi el horror y la destrucción. Era un recordatorio escalofriante de lo que enfrentábamos. La lucha no solo era contra el narco, sino contra un sistema que parecía estar diseñado para perpetuar este ciclo de caos. El capitán se agachó junto al cuerpo de nuestro compañero, y una fría sensación de pérdida me invadió. No sé cuánto tiempo pasé allí, pero esos minutos se sentían como horas. A medida que el silencio caía y la noche se hacía presente, comprendí que nunca volvería a ser el mismo. La guerra nos había marcado, y la vida que conocía antes de ese encuentro se había desvanecido. Finalmente el convoy se reunió. Habíamos sobrevivido, pero a un costo. La carretera hacia Sinaloa no solo era un camino lleno de polvo y peligro, sino un recordatorio de la fragilidad de la vida y de las decisiones que tomamos. Mientras nos alejábamos de la escena, el peso de la realidad se asentó en mis hombros. No podía olvidar lo que había visto y lo que habíamos vivido. El enfrentamiento contra el narco, y aunque habíamos ganado una pequeña victoria, sabíamos que el conflicto estaba lejos de terminar, y así ha sido, un ciclo sin fin. La noche era inquietante y silenciosa, el tipo de oscuridad que parece engullirlo todo. Había estado en muchas misiones, pero esta era particularmente tensa. Mi escuadrón estaba desplegado en una zona rural, en un área donde la presencia del narcotráfico había crecido como una maleza sin control. Habíamos recibido informes de un cargamento importante que se estaba moviendo esa noche, y nuestra tarea era interceptarlo. Nos encontrábamos en un pequeño claro, rodeados de árboles que parecían susurrar entre sí con el viento. El aire estaba impregnado de humedad,
y la sensación de ser observados era casi palpable. Mis compañeros, el sargento Torres y el soldado González, compartían mi inquietud. Había algo en el ambiente que nos hacía sentir vulnerables, como si la selva misma estuviera al tanto de nuestra misión. Recuerden, la comunicación es clave. Si vemos algo sospechoso, nos mantenemos juntos, ordenó el sargento. Nosotros asentimos, aunque el silencio de la noche se sentía opresivo. La única luz provenía de nuestras linternas, que iluminaban brevemente los rostros tensos de mis compañeros. Después de avanzar un par de kilómetros, llegamos a un camino de tierra. Era el lugar donde se esperaba que los narcos realizaran el intercambio. Nos ocultamos detrás de un grupo de arbustos, esperando a que llegaran. El tiempo pasó lentamente, y el único sonido que rompía la inquietud era el crujir de las hojas bajo nuestros pies. De repente el silencio fue interrumpido por el sonido de motores acercándose. La tensión se intensificó. Con señas nos preparamos para actuar. A medida que los vehículos se acercaban, pude ver que eran camionetas grandes, llenas de hombres armados. Había al menos una docena de ellos, todos con un aire de confianza que solo proviene de saberse impunes. El sargento nos indicó que esperáramos. Nos mantuvimos en silencio, conteniendo la respiración mientras los hombres comenzaban a descargar cajas del vehículo. La luz de las linternas reflejaba en sus rostros y pude ver el brillo de sus ojos, llenos de una mezcla de ambición y caos. Eran personas que habían cruzado límites que muchos no se atreverían a imaginar. En ese momento, un sudor frío corrió mi espalda. Había un hombre en particular alto y musculoso, que parecía ser el líder. Su actitud era arrogante, y su sonrisa resonaba en la oscuridad como un eco siniestro. No era solo un narco, era un depredador y sus hombres eran sus presas. «Vamos a hacer esto rápido, ¿qué?», dijo el líder, mientras sus hombres comenzaban a abrir las cajas. «No tengo toda la noche». La tensión era palpable, y sentí que el tiempo se detenía. Sabía que debíamos actuar, pero la lógica me decía que había algo más en juego esa noche. Cuando finalmente el sargento dio la orden, nos lanzamos al asalto. «¡Ahora!», gritó, y el sonido de disparos llenó el aire. La sorpresa fue total. Los narcos no esperaban un ataque. Algunos de ellos cayeron al suelo antes de poder reaccionar, pero otros, armados hasta los dientes, comenzaron a disparar hacia nosotros. El caos se desató. Los gritos de dolor y miedo se mezclaban con el eco de las balas. Me agaché detrás de un árbol intentando encontrar un ángulo desde el cual pudiera disparar. Mis pensamientos eran un torbellino. Sabía que estaba en medio de una batalla que podría cambiarlo todo. A medida que el fuego cruzado continuaba, vi cómo el líder de los narcos organizaba a sus hombres, gritando órdenes. Era como si estuviera en su elemento disfrutando del caos. La rabia se apoderó de mí, y en un momento de claridad decidí que debíamos detenerlo. Sin pensarlo dos veces corrí hacia él utilizando la confusión a mi favor, pero en el camino algo me hizo detenerme. Una sensación extraña recorrió mi cuerpo, una especie de alarma que no podía ignorar. Miré a mi alrededor y vi que en la oscuridad entre las sombras había más hombres de los que habíamos anticipado. Estaban flanqueando nuestro grupo, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. No solo estábamos enfrentándonos a un grupo de narcotraficantes, había algo más, una sensación de que estábamos siendo cazados. De repente un grito desgarrador rompió en el aire. Era González. Lo vi caer al suelo, con una herida en el abdomen. «¡Ayuda!», gritó, mientras los narcos se acercaban a él. El sargento y yo corrimos hacia él, pero el líder de los narcos se interpuso en nuestro camino, con una sonrisa macabra en su rostro. «¿De verdad creen que podían venir aquí a interrumpir nuestro negocio?», dijo mientras se acercaba a González, que yacía en el suelo.
incapaz de moverse. En un instante se agachó y con una frialdad aterradora le disparó. El sonido del disparo resonó en la noche y el eco fue como un golpe en mi pecho. La rabia y el terror se apoderaron de mí. No podía dejar que eso quedara impune. Con una determinación renovada apunté mi arma hacia él, pero antes de que pudiera disparar, sentí una mano en mi hombro. Era el sargento con una expresión de desesperación en su rostro. «¡Retrocede!», gritó. «¡Están rodeados!». En ese momento vi a más hombres salir de las sombras, flanqueando nuestro grupo por todas partes. Estábamos atrapados, y la realidad se hundió en mi mente como una piedra. No había salida, y la idea de ser capturados por ellos me llenó de un miedo profundo. A pesar de la desesperación, el sargento intentó mantener la calma. «¡Retirada ahora!», ordenó y comenzamos a retroceder, cubriendo nuestras posiciones mientras nos alejábamos del fuego cruzado. No fue fácil. Cada paso era un recordatorio de lo vulnerable que éramos en ese momento. Logramos llegar a un pequeño claro, donde la oscuridad parecía ser nuestro único refugio, pero el terror no se desvaneció. Sabía que los narcos nos seguían, y el sonido de sus voces resonaba en la noche, como un recordatorio constante de que estábamos siendo cazados. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. El sargento, con la mirada fija en la oscuridad, respondió: «Debemos mantenernos unidos. No podemos permitir que nos atrapen. Tienen el número, pero tenemos la ventaja del terreno». Mientras nos preparábamos para lo peor, el sonido de pasos se acercaba. La tensión en el aire era insoportable. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, y la adrenalina fluía por mis venas. Nos escondimos detrás de unos arbustos, esperando un momento adecuado para actuar. De pronto, la figura del líder de los narcos apareció en la luz de la luna, acompañado de un grupo de hombres. «Sabemos que están aquí», gritó con su voz resonando en la noche. «No se escondan, solo quieren hacer esto más interesante». La risa de sus hombres resonaba, y el terror se apoderaba de mí de nuevo. Era un juego para ellos, una cacería, y nosotros éramos las presas. En ese momento comprendí que no solo luchábamos por nuestra vida, sino que estábamos en medio de una tormenta de caos que iba más allá de nuestra comprensión. El sargento tomó una decisión rápida. «Vamos a flanquearlos. Si logramos atraer su atención, podemos salir de aquí vivos». Asentí, aunque sabía que era una apuesta arriesgada. Nos movimos en silencio, tratando de permanecer en las sombras, mientras nos acercábamos a la posición de los narcos. Cuando finalmente estábamos en posición, el sargento dio la señal. Disparamos con todas nuestras fuerzas, y el caos se desató una vez más. Los narcos comenzaron a gritar y disparar hacia nosotros, pero esta vez estábamos en una posición estratégica, al menos eso creía. Mientras intercambiábamos disparos, y como algunos de los narcos caían, pero el líder seguía en pie, su sonrisa macabra aún presente. «Eso es todo lo que tienen», gritó antes de disparar hacia nosotros de nuevo. La bala pasó silbando cerca de mi cabeza, y un escalofrío recorrió mi espalda. A medida que la batalla continuaba, la sensación de desesperación crecía. Sabía que no podíamos mantenernos en pie por mucho tiempo. La falta de refuerzos y el número creciente del narco comenzaba a pesar en nuestras mentes. En medio de todo, el sargento fue golpeado en el brazo. Un grito de dolor escapó de sus labios. «¡Retirada!», ordenó, pero sabía que el tiempo se nos estaba acabando. La lucha se volvió frenética. Comenzamos a retroceder disparando a ciegas, mientras intentábamos abrirnos paso. La oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor, y la sensación de ser cazados se intensificaba. Cada grito, cada disparo era un recordatorio de que estábamos en el borde de un abismo. Finalmente logramos llegar a un lugar seguro, pero no sin pérdidas. La imagen de González y el sargento herido
me perseguiría durante mucho tiempo. Había sido una noche de terror, una experiencia que había revelado la crudeza de un momento de caos que no tenía fin. La situación con el narco no solo se libraba en las calles, se manifestaba en el corazón de cada hombre que había sentido el dolor de perder a un compañero. Mientras el primer rayo del sol comenzaba a asomarse en el horizonte, supe que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Enfrentamos a un enemigo que no solo había luchado por el control de un territorio, sino que también se alimentaba del miedo y la desesperanza. El terror que habíamos experimentado aquella noche es un recordatorio constante de que esta situación no se limita al campo de batalla. A menudo se encuentra en los rincones más oscuros de la humanidad, en las decisiones que tomamos y en las vidas que se pierden en el camino. Hace unos años fui un gafe. Les quiero platicar cuando me tocó investigar un pueblo abandonado en las montañas, donde se rumoraba que se habían producido actividades inusuales. Como parte del equipo de operaciones especiales, habíamos estado entrenando para situaciones extremas, pero nunca imaginé que nos enfrentaríamos a algo tan desconcertante. El día comenzó con un cielo gris y nublado, un presagio de lo que estaba por venir. Al llegar al lugar, la atmósfera cambió drásticamente. El vehículo se detuvo frente a la entrada del pueblo, y lo primero que noté fue el silencio abrumador. La naturaleza había reclamado gran parte de la zona. Las casas estaban cubiertas de hiedra y enredaderas, y el viento parecía susurrar secretos que no estábamos preparados para escuchar. ¿Listos?, preguntó el sargento Torres, mientras bajábamos del vehículo. Todos asentimos, aunque el nerviosismo era palpable. Habíamos escuchado historias sobre el pueblo, leyendas de brujas, rituales oscuros y desapariciones inexplicables. A pesar de que mi lógica intentaba desestimar tales relatos, había algo inquietante en el aire. Comenzamos a explorar las ruinas, moviéndonos con precaución. Las primeras casas que inspeccionamos estaban vacías, llenas de polvo y desolación. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos observándonos, y cada crujido bajo nuestros pies resonaba como un eco en la soledad. En el aire había un olor a humedad y descomposición, como si el pueblo mismo estuviera tratando de recordarnos que había estado vivo. A medida que avanzábamos, encontramos un antiguo edificio que parecía haber sido una iglesia. La puerta estaba entreabierta, y una extraña sensación de inquietud me invadió al cruzar el umbral. El interior era oscuro y frío, con los restos de bancos de madera cubiertos de polvo. En el altar había una serie de velas derretidas, como si alguien hubiera estado allí recientemente. «Esto es raro», murmuró uno de nuestros hombres. «¿Por qué habría velas aquí si el lugar ha estado abandonado durante años?». Su pregunta flotó en el aire, y la respuesta quedó atrapada en nuestras gargantas. Continuamos explorando, y pronto llegamos a una casa más grande, con un jardín que había sido descuidado. En el centro del jardín había un círculo de piedras, y en su interior algo que parecía ser un altar rudimentario. El sargento se acercó examinando las piedras con atención. «Esto no es normal», dijo, con una voz baja y tensa. «Parece un lugar de rituales». Mientras observábamos, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que algo no estaba bien, como si estuviéramos siendo observados. La sensación de ser intrusos en un lugar que no nos pertenecía era abrumadora. Decidimos seguir adelante, pero la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero, una ráfaga de viento helado pasó a través de nosotros, dejando un rastro de inquietud. Luego escuchamos susurros distantes que parecían venir de todas partes. «¿Escucharon eso?», preguntó el sargento, con su rostro pálido.
Todos asentimos y la sensación de miedo se intensificó. Es solo el viento, intenté convencerme, pero mis palabras sonaron vacías. La noche comenzó a caer y la luz del sol se desvanecía, dejando el pueblo en una penumbra inquietante. Decidimos que era hora de regresar al vehículo y salir de allí, pero mientras nos retirábamos, una sombra apareció en el borde del bosque. Era una figura alta y delgada, con una capa oscura que se movía con el viento. «¿Qué es eso?», preguntó uno de mis compañeros, con una voz temblando. La figura se movió lentamente hacia nosotros, y mi instinto me decía que debíamos correr, pero no podía apartar la vista de la sombra. Parecía estar flotando sobre el suelo. «¡Retrocedan!», gritó el sargento, y todos comenzaron a dar un paso atrás, pero la figura se acercaba y los susurros se volvían más claros, como si alguien estuviera recitando un hechizo. La atmósfera se volvió pesada, y el aire se volvió denso, casi irrespirable. En un momento de desesperación decidí que teníamos que actuar. «¡Alarma!», grité, mientras levantaba mi rifle, pero el sargento me detuvo, su mano firme en mi brazo. «No dispares, no sabemos qué es». Su voz era un susurro, pero había una determinación en sus ojos. La figura finalmente emergió de las sombras, y pude distinguir un rostro. Era una mujer con ojos oscuros y profundos, que parecían atravesar mi alma. Su presencia era inquietante, y el pánico se adueñó de mí. «¿Qué quieren?», preguntó con su voz resonando en el aire como un eco lejano. Las palabras se me escaparon, y el sargento, en un intento por recuperar el control, dio un paso adelante. «Estamos aquí por la seguridad del pueblo. No queremos hacerle daño». La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amable. Había algo en su expresión que me decía que conocía secretos que nunca entenderíamos. «Este lugar no es lo que parece», dijo con tono suave. «Las historias que han oído son solo la superficie de lo que realmente ocurre aquí». Mis compañeros y yo intercambiamos miradas. «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiéndome vulnerable. La mujer inclinó la cabeza como si estuviera evaluando nuestra presencia. Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó en el aire, y todos nos sobresaltamos. Y en ese momento la mujer desapareció. «Debemos irnos», grité, y el sargento asintió. Comenzamos a retroceder sin apartar la vista de la mujer, que parecía inmóvil. Al llegar al vehículo, el aire estaba cargado de una inquietante energía. Nos subimos rápidamente, y el sargento arrancó el motor con manos temblorosas. Nunca supimos quién era ella, pero mucha gente dice que era una bruja. Era una noche densa y oscura en un rincón olvidado del país, donde la ley y el orden parecían ser solo palabras vacías. Formaba parte de un equipo de operaciones especiales, un grupo de élite que había sido enviado a esta zona para desmantelar una red del narcotráfico que había crecido como una sombra en la oscuridad. La misión era clara: infiltrarnos, observar y, si era posible, capturar a los líderes de la organización. Nos encontramos en una pequeña aldea, donde el miedo y la desconfianza flotaban en el aire. Los habitantes parecían estar al tanto de todo, pero se mantenían en silencio, como si un pacto de no agresión hubiese sido sellado. Las casas de barro y techos de palma se alineaban en la calle principal, y el murmullo de la vida cotidiana se sentía distante y frío. El capitán Ruiz, un veterano curtido en 1000 batallas, nos reunió en un rincón oscuro del campamento improvisado. «Sabemos que van a mover un cargamento esta noche. Seguramente lo llevarán a un punto de encuentro en las afueras de la aldea. Necesitamos actuar rápido y con precisión», explicó mientras sus ojos recorrían el grupo buscando determinación. A medida que nos adentrábamos en la noche, la tensión en el ambiente era palpable. La oscuridad parecía engullirnos,
y el sonido del viento a través de los árboles era lo único que rompía el silencio. Cada paso que dábamos resonaba en mis oídos, y la adrenalina comenzaba a fluir. Había algo inquietante en la tranquilidad de la aldea. Era como si todos supieran lo que estaba por suceder y estuvieran esperando el desenlace. Al llegar al punto de encuentro, nos escondimos detrás de un grupo de árboles. La luz de una fogata iluminaba el área, y pude ver a varios hombres reunidos, hablando en un tono bajo y urgente. Sin duda eran narcos. Observamos en silencio mientras intercambiaban paquetes envueltos en lonas. La operación parecía ir según lo planeado. Sin embargo, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Algo no estaba bien. Tenemos que actuar, susurró Martínez, uno de los más jóvenes del grupo. Si no lo hacemos ahora, se nos escaparán. El capitán asintió y en un instante nos lanzamos a la acción. Comenzamos a acercarnos manteniendo una formación táctica. El corazón me latía con fuerza mientras nos acercábamos. La adrenalina me mantenía alerta. De repente, un grito rompió el silencio. Uno de los narcos había notado nuestra presencia y el caos se desató instantáneamente. Disparos resonaron en la noche y las balas silbaban a nuestro alrededor. La oscuridad se iluminó con el destello de las armas y el sonido del caos se mezclaba con el miedo palpable en el aire. Nos lanzamos al suelo, buscando cobertura mientras la balacera continuaba. En medio del tiroteo, pude ver a uno de los narcos caer, gritando mientras sus compañeros intentaban sacar a los heridos. La escena era caótica y los gritos de dolor resonaban entre las balas. En ese momento la realidad de nuestra misión se hizo más clara que nunca. Estábamos en una guerra que no habíamos elegido, enfrentándonos a un enemigo que no mostraba piedad. Con la experiencia de años en el campo, el capitán Ruiz nos ordenó reagruparnos y tomar posiciones estratégicas. La lucha se intensificó y uno a uno de los narcos comenzaron a caer. Pero en medio de ese caos, lo que más me preocupaba era la posibilidad de que hubiera más de ellos ocultos en la oscuridad. La idea de ser superados me llenaba de ansiedad. Mientras intercambiábamos disparos, logré ver a un hombre que parecía ser el líder. Se movía con confianza entre sus hombres, dando órdenes con una calma inquietante. Decidí que debía detenerlo. Con un par de compañeros nos abrimos paso a través del fuego cruzado, utilizando la cobertura de los árboles. El sonido de nuestra respiración era ahogado por el estruendo de las balas. Finalmente logré acercarme lo suficiente para tenerlo a la vista. En un instante de confusión disparé. La bala impactó en su hombro y él cayó al suelo gritando de dolor. Sentí una mezcla de satisfacción y horror. Había hecho lo que se esperaba de mí, pero el costo de esa victoria se reflejaba en el caos que nos rodeaba. Los narcos, al ver caer a su líder, comenzaron a retroceder, pero no todos estaban dispuestos a rendirse. Algunos de ellos, con una determinación feroz, continuaron disparando, buscando venganza. En ese momento comprendí que estábamos en un juego mortal. No solo luchábamos por la justicia, sino por nuestras propias vidas. La balacera continuó, y el clímax de la noche se tornó sombrío. A medida que los narcotraficantes se dispersaban, el eco de sus gritos y disparos resonaba en el aire. Finalmente, cuando el fuego se extinguió, la escena era desoladora. Los cuerpos yacían esparcidos por el suelo, marcando la brutalidad de la situación en la que nos habíamos sumergido. El amanecer comenzó a asomarse, iluminando la carnicería que habíamos presenciado. Los rostros de mis compañeros reflejaban la mezcla de alivio y horror. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero era un costo que no podríamos ignorar.
Cada uno de nosotros llevaba consigo las cicatrices de aquella noche, tanto físicas como emocionales. Regresamos al campamento donde el silencio se sentía ensordecedor. Las luces del amanecer apenas iluminaban nuestros rostros, cansados y marcados por la lucha. La misión había sido un éxito, pero la guerra contra el narco continuaba. El caos y el sufrimiento no se detendría, y nosotros éramos solo una parte de un ciclo interminable. Esa noche aprendí que la lucha no solo se libra en el campo de batalla. Las batallas que llevamos dentro son las más difíciles de enfrentar. La lucha contra el narco es un reflejo de una sociedad fracturada, donde el dolor y la desesperanza son el pan de cada día. Y aunque habíamos ganado ese momento, el caos sigue vigente aún hoy en día. La mañana del 13 de marzo del año 2021 comenzó con un leve murmullo en los radios de comunicación, un sonido que se había convertido en parte de mi rutina diaria desde que me uní a las fuerzas especiales. Desperté en el campamento militar en la Sierra de Durango, un lugar donde el silencio de la naturaleza se veía interrumpido por los ecos de una lucha que nunca parecía terminar. Sabía que ese día sería diferente. La inteligencia había confirmado que un cartel estaba moviendo una carga significativa de sustancias a través de las montañas, y nosotros éramos la primera línea de defensa. Al reunir a mi equipo sentí la tensión en el aire. Habíamos enfrentado a estos tipos en múltiples ocasiones, pero la adrenalina siempre corría por nuestras venas. Cada uno de nosotros sabía que la misión era peligrosa y que no había lugar para errores. Después de un rápido desayuno revisamos nuestro equipo: rifles de asalto, granadas, chalecos antibalas y todos los elementos que necesitaríamos para la operación. El capitán Martínez, nuestro líder, nos dio una última charla motivacional antes de que nos dirigiéramos hacia el lugar designado. La trayectoria hacia la zona de inserción fue largo y complicado. Nos movimos en un convoy de vehículos militares, atravesando caminos polvorientos y empinados. Las montañas de Durango eran hermosas, pero también traicioneras. Mientras conducíamos, observé a mi alrededor. La vegetación era espesa y la posibilidad de emboscada siempre estaba presente. Mantuvimos silencio durante el trayecto, con la única compañía del sonido del motor y los murmullos de las radios. Finalmente llegamos a un punto de inserción a unos kilómetros del objetivo. Descendimos de los vehículos y comenzamos a avanzar a pie. La estrategia era clara: acercarnos al campamento del cartel sin ser detectados. A medida que nos adentrábamos en la sierra, la tensión aumentaba. Cada crujido de ramas secas bajo nuestros pies parecía resonar como una bala en el silencio. Después de aproximadamente una hora de caminata, llegamos a una posición elevada desde donde podíamos observar el campamento del cartel. Era una instalación rudimentaria, pero bien defendida. Vimos a varios hombres armados patrullando el perímetro, y en el centro, un grupo de individuos que parecían estar organizando la carga de sustancias. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba la escena, sabiendo que cada decisión que tomáramos podría cambiar el rumbo de la operación. Mi antigüedad Martínez dio la señal para que nos preparáramos. Cada uno de nosotros tomó una posición estratégica, listos para actuar. La tensión en el aire era palpable. En ese momento comenzó a sonar el ruido de un helicóptero, un pequeño aparato de reconocimiento que operaba en la zona. De repente, un disparo sonó en la distancia. La situación se volvió caótica. Los hombres del cartel se pusieron en alerta y comenzaron a movilizarse, sabiendo que el tiempo se estaba agotando. Con un grito firme, el capitán ordenó el ataque. Y así fue como nos lanzamos hacia el campamento disparando a los hombres armados que intentaban replegarse. La confusión reinaba en el lugar,
Recuerdo que el sonido de las balas y los gritos se mezclaban en un estruendo ensordecedor. Mientras avanzaba, vi a uno de mis compañeros, el cabo López, cómo caía al suelo tras una ráfaga de disparos. La imagen se grabó en mi mente. No podía dejar que su sacrificio fuera en vano. Con el corazón en la garganta tomé cobertura detrás de un tronco, y desde allí podría ver a los hombres del cartel tratando de organizarse. Eran más de los que habíamos anticipado, y el fuego se intensificaba. Fue así que decidí que debía moverme hacia la posición de López. Con cada paso sentía el peso de mi equipo y la responsabilidad de proteger a mis compañeros. Logré llegar a su lado y lo arrastré a un lugar más seguro, mientras el fuego cruzado continuaba. «López, mantente conmigo», grité, mientras aplicaba un torniquete a su herida. Él asintió débilmente, y aunque estaba claro que necesitaba atención médica urgente, no podía dejarlo atrás. En ese momento el capitán Martínez organizó a los hombres para un ataque coordinado. A medida que el fuego enemigo arreciaba, decidí que era hora de actuar. «¡Vamos, chicos, a la carga!», grité a mis compañeros y juntos avanzamos hacia el centro del campamento. El caos era absoluto. Las balas silbaban a nuestro alrededor y el olor a pólvora llenaba el aire. Logramos tomar el control de una de las cabañas y desde allí comenzamos a devolver el fuego. A medida que nuestras balas impactaban, los hombres del cartel comenzaron a retirarse, pero aún quedaban muchos por delante. En medio de la refriega había uno de los líderes del cartel, un hombre el que había visto en fotos de inteligencia y quien era conocido como el Gato. Su mirada de furia se cruzó con la mía, y en un instante supe que debía neutralizarlo. Con determinación me lancé hacia él, mientras mis compañeros mantenían la presión sobre los demás miembros del cartel. En una fracción de segundos lo vi sacar su arma. No podía permitir que disparara. Yo disparé una ráfaga y el Gato cayó al suelo, el sonido de su cuerpo golpeando el suelo resonando en mis oídos. Fue un momento de victoria, pero la batalla aún no había terminado. Aún quedaban hombres del cartel dispuestos a luchar hasta el final. Con el liderazgo del capitán comenzamos a avanzar hacia el último grupo que quedaba. El fuego cruzado se intensificó, y a medida que nos acercábamos a la última posición del cartel, uno de mis compañeros, el sargento Morales, fue alcanzado por un disparo. La angustia me invadió mientras lo veía caer. Sin pensar, corrí hacia él ignorando el peligro que me rodeaba. Logré arrastrarlo a un lugar seguro, pero sabía que el tiempo era esencial. La evacuación médica era urgente. El capitán terminó de organizar la ofensiva y se acercó a nosotros. «Necesitamos cubrirnos y asegurar la zona», gritó mientras coordinaba a los demás. Con Morales herido, no podíamos permitir que el cartel se reagrupara. Con determinación lanzamos granadas de humo para cubrir nuestro avance y comenzamos a despejar el área. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logramos neutralizar a los últimos hombres del cartel. La sierra quedó en silencio. Con el eco de la batalla resonando en el aire, miré alrededor viendo los rostros de mis compañeros, algunos heridos, otros con la mirada perdida. Habíamos sobrevivido, pero a un costo. La evacuación médica llegó poco después, y el helicóptero aterrizó en un claro cercano. Cargamos a López y Morales y mientras despegábamos, miré por la ventana la sierra como se extendía ante mí, hermosa y despiadada. Sabía que aunque habíamos ganado esa batalla, la lucha contra la maña estaba lejos de terminar. Cada día, hombres y mujeres como nosotros arriesgamos nuestras vidas para proteger a la gente de México. Yo sé que mis compañeros y yo estamos en la primera línea de una lucha que no se acaba pronto, pero estamos listos para enfrentar cualquier desafío de esto que llamamos terror en vida. Era un día cualquiera en el pequeño pueblo de San Miguel, un lugar que había visto tiempos mejores. Los caminos de tierra llevaban a casas de adobe, con techos de teja que habían perdido su color original.
El sonido de los gallos anunciaba el amanecer, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el aire fresco. Como soldado del ejército mexicano, sabía que mi deber era proteger a los ciudadanos de amenazas externas, y en los últimos años, esas amenazas habían tomado forma de la maña. El caos había ido en aumento, y aunque el gobierno había enviado tropas en la región, la inseguridad seguía presente. Sin embargo, mi objetivo era claro: mantener la paz y la seguridad en el pueblo. A medida que avanzábamos por las calles, observaba a los habitantes. Algunos barrían las aceras, otros abrían sus pequeñas tiendas, y los niños correteaban, ajenos a los peligros que acechaban en el horizonte. Saludé a don Javier, un anciano que siempre se sentaba en su silla de madera fuera de su casa. Su mirada era sabia, pero había una tristeza en sus ojos, como si supiera que el pueblo no volvería a ser el mismo. El sol comenzó a elevarse, y con él el calor del día. Mi compañero el cabo Martínez y yo nos dirigimos hacia el límite del pueblo, donde había reportes de actividad sospechosa. Mientras caminábamos, intercambiamos algunas palabras sobre nuestras familias y nuestra esperanza de que esta misión terminara pronto. La rutina de los rondines se había vuelto familiar, pero siempre había un trasfondo de tensión que nunca se podía ignorar. Al llegar a la entrada del pueblo, notamos un grupo de hombres reunidos cerca de una camioneta. Sus miradas eran duras, y el ambiente se tornó pesado inmediatamente. Sabía que no era un buen signo. Martínez y yo nos miramos, y sin necesidad de hablar comprendíamos que teníamos que acercarnos con cautela. «¿Qué hacemos?», preguntó Martínez en voz baja. «Vamos a hablar con ellos. Recuerda, somos la autoridad aquí», le respondí, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. Nos acercamos lentamente, manteniendo la mano cerca de nuestras armas pero sin exhibirlas. Los hombres nos miraron con desdén, y uno de ellos, un tipo robusto con una cadena de oro alrededor del cuello, dio un paso al frente. «¿Qué quieren, soldados?», preguntó con una sonrisa burlona. «Estamos realizando un rondín de seguridad. Necesitamos saber qué está pasando aquí», contesté, tratando de mantener la calma. El hombre se rió, una risa que resonaba entre los árboles. «Aquí no pasa nada, solo son negocios. Ustedes deberían irse y dejar que la gente viva en paz». Sus palabras fueron como una advertencia. Sabía que no solo se refería a un comercio legítimo. El crimen organizado había echado raíces en esta región, y su influencia era palpable. La gente del pueblo se había visto obligada a elegir entre la obediencia o el miedo. «No vamos a irnos. Si hay algo ilegal, tenemos el deber de actuar», respondí con firmeza. El hombre me miró con desdén, y en un instante su expresión cambió. En un movimiento rápido hizo una señal a los otros hombres, y antes de que pudiera reaccionar, el ambiente se volvió hostil. Los hombres se acercaron y el temblor en mi estómago se intensificó. «Ustedes no entienden, ¿verdad? No están en su territorio. Aquí mandamos nosotros», dijo el hombre sacando un arma. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. La tensión era palpable, y el eco de un disparo resonó en mi mente. Sin pensarlo, tiré de mi arma mientras Martínez se colocaba a mi lado, preparado para defendernos. «¡Alto!», grité apuntando al hombre armado. La situación se volvió caótica. Los hombres comenzaron a correr en diferentes direcciones, y el hombre que había hablado primero se lanzó hacia la camioneta. En medio del caos, el sonido de las balas resonó, y el aire se llenó de polvo y miedo. Sabía que tenía que actuar rápido. «Martínez, cubre la entrada», grité mientras corría hacia la camioneta. El hombre se había subido al vehículo y comenzó a encenderlo. No podía dejar que escaparan. Sabía que si lo hacían, las consecuencias serían devastadoras para el pueblo.
Con un disparo certero impacté la llanta trasera de la camioneta, escuchando el sonido de goma reventándose. El vehículo comenzó a tambalearse y el hombre se dio cuenta de que no podría escapar. A medida que se bajaba del vehículo, vi que tenía una mochila. En ese momento un grupo de hombres se acercó a nosotros desde el bosque, armados y listos para atacar. La situación realmente se había vuelto crítica. ¡Retirada!, grité a Martínez, que ya estaba apuntando a los nuevos enemigos. Comenzaron a disparar y el sonido de las balas llenó el aire. Nos cubrimos detrás de la camioneta y mi corazón latía con mucha fuerza. La adrenalina corría por mis venas y sabía que esta era una batalla por la supervivencia. «Necesitamos apoyo», grité al radio, mientras intentaba mantener la calma. El intercambio de disparos continuó y la situación se tornó cada vez más desesperante. Los hombres del crimen organizado parecían tener ventaja en número y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Sin embargo, recordé mi entrenamiento y el deber que tenía hacia el pueblo. Sentí una punzada de dolor en el brazo, una bala que me había rozado, pero no podía rendirme. Con determinación me levanté y disparé nuevamente, haciendo que uno de los hombres cayera. El eco de su grito resonó, y eso me dio una pequeña dosis de valor. Finalmente, escuché el sonido de un vehículo acercándose. Era nuestro apoyo. Las camionetas del ejército llegaron al lugar, y con ellas la esperanza. La llegada de refuerzos cambió el rumbo de la lucha. Los hombres de la maña comenzaron a dispersarse, y con un último esfuerzo logramos asegurar el área. Después del enfrentamiento, el pueblo se sintió diferente. La gente salió de sus casas, mirándonos con una mezcla de miedo y gratitud. Sabía que aunque habíamos ganado esa batalla, la lucha contra el crimen organizado estaba lejos de terminar. Esto ha continuado así por años, y el precio que tenemos que pagar sigue siendo demasiado alto. Y el terror, claro que se vive todos los días. En aquella época donde era miembro de las fuerzas especiales, estábamos acostumbrados a enfrentarnos a situaciones difíciles. Pero hubo una ocasión donde todo era diferente. Hubo informes de un cartel que estaba operando en una zona rural, en una pequeña aldea donde el miedo se había apoderado de los habitantes. La misión era clara: desmantelar el campamento y arrestar a los líderes. Sin embargo, lo que no sabíamos era la magnitud del horror que nos esperaba. Ese día nos reunimos en la base, y tras recibir los últimos detalles de la operación, comenzamos a prepararnos. Las sombras de la tarde se alargaban mientras revisábamos nuestro equipo y discutíamos los planes. La incertidumbre estaba en el aire, una mezcla de adrenalina y temor. Sabíamos que no sería fácil, pero en ese momento la determinación de hacer lo correcto nos empujaba hacia adelante. Al llegar al lugar, la atmósfera era pesada. La aldea estaba desierta, las puertas y ventanas cerradas, como si los habitantes supieran que el peligro estaba cerca. Con cautela nos movimos hacia el campamento, utilizando la oscuridad como nuestra aliada. La luna llena iluminaba el camino, pero también revelaba cada detalle del escenario que teníamos ante nosotros. Un grupo de hombres armados, confiados en su dominio sobre la zona. La operación comenzó con un asalto coordinado. Las explosiones resonaron en la noche y el caos en ese momento se desató. Al principio todo parecía ir según lo planeado. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que la situación era mucho más compleja de lo que habíamos imaginado. Los hombres del cartel no eran solo criminales, eran guerreros entrenados dispuestos a luchar por su territorio. Mientras avanzábamos, escuché disparos cerca de mí. Miré a mi alrededor y vi a uno de mis compañeros caer al suelo, esto por un disparo en el hombro. La adrenalina en ese momento se disparó para mí, pero también la preocupación. Nos estábamos enfrentando a un enemigo decidido y bien armado.
En ese momento la realidad de la misión se tornó aterradora. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, podía significar estar entre la vida y la muerte, no solo para mí, sino para todo mi equipo. En medio del tiroteo nos vimos obligados a replegarnos hacia una casa abandonada. El sonido de las balas y los gritos se mezclaban con el eco de mis pensamientos. Sabíamos que no había marcha atrás. Estábamos atrapados en una pesadilla de la que no podíamos despertar. La sensación de claustrofobia se apoderó de mí mientras intentábamos encontrar un plan. La presión aumentaba y el tiempo se desvanecía. Una vez dentro de la casa, nos dimos cuenta de que no estábamos solos. En una habitación oscura encontramos a varias personas atadas y vendadas. Eran civiles, víctimas del cartel que habíamos venido a desmantelar. El horror de la situación me golpeó con fuerza. Nos habíamos enfocado tanto en la misión que casi olvidábamos el costo humano que había detrás de todo esto. Las miradas de miedo y desesperación en sus rostros eran un recordatorio brutal de la realidad que enfrentábamos. La decisión fue rápida y clara. Teníamos que sacarlos de allí. Con un plan improvisado comenzamos a liberar a las víctimas, mientras manteníamos la guardia alta ante cualquier ataque. Cada segundo contaba, y el reloj parecía moverse más rápido. La tensión era palpable, mientras escuchábamos el sonido de pasos acercándose. Sabíamos que el enemigo estaba buscando a aquellos que habían osado interrumpir su dominio. Finalmente, logramos liberar a los civiles y nos dirigimos a la salida, pero en el camino el horror alcanzó su punto máximo. Un grupo de hombres del cartel nos sorprendió en la entrada de la casa. La confrontación fue inevitable. Las balas volaban en ambas direcciones, y el sonido del metal chocando contra el concreto resonaba en mis oídos. El tiempo se detuvo, y en medio de todo ese caos, todo lo que podía ver era el rostro de una madre aterrorizada, aferrada a su hijo. El instinto de sobrevivir tomó el control. Disparé a los hombres que se acercaban, pero en mi mente, el miedo y la culpa luchaban por salir. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Era esto lo que se suponía que debíamos proteger? Las vidas que estaban en juego se sentían como un peso en mis hombros. El horror de la confrontación no era solo el sonido de las balas, era el sufrimiento de los inocentes atrapados en medio de todo. Logramos salir de la casa, pero la batalla no había terminado. A medida que retrocedíamos, la lucha se intensificaba. Esa noche se convirtió en un torbellino de disparos y gritos. Una vez más, vi a un compañero caer, y el grito de su nombre se quedó atrapado en mi garganta. La desesperación se apoderó de mí. La misión se había convertido en una lucha por la supervivencia. Finalmente logramos llegar a un lugar seguro, pero el costo fue alto. Habíamos perdido a hombres valientes y, más importante aún, habíamos enfrentado el verdadero terror de esta situación. La victoria no se sentía como tal. Era más un recordatorio de las decisiones difíciles que tomamos y del sufrimiento que causamos en el camino. Esa vez regresamos a la base, pero el peso de esa noche nunca se ha desvanecido. La frontera entre México y Estados Unidos era un lugar de contrastes, donde la belleza del paisaje se mezclaba con la crudeza de la realidad del crimen organizado. Me encontraba en una operación de rutina, parte de un grupo de élite que había sido desplegado en esta zona caliente, debido a informes de movimientos de narcotraficantes. Aunque había estado en misiones previas, la tensión en el aire era palpable, y una inquietud se alojaba en mi estómago. «Escuchen, la situación es delicada», dijo el teniente Martínez, un veterano de muchas batallas. Su voz, aunque tranquila, tenía un matiz de seriedad que no pasamos por alto. Hemos recibido inteligencia que sugiere que un grupo de narcos está intentando cruzar la frontera esta noche. Su objetivo es transportar productos a través de un punto ciego en el cerco fronterizo. Nuestra misión es interceptarlos antes de que logren cruzar.
Mientras hablaba, revisé mi equipo. El rifle, las granadas, los cargadores, todo estaba en su lugar. Aún así no pude evitar sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Sabíamos que estos criminales estaban bien armados y organizados. Con el equipo en su lugar, nos dirigimos hacia nuestra posición de vigilancia, un terreno elevado que nos brindaba una vista panorámica del área. El silencio era ensordecedor. A medida que la oscuridad se cernía sobre nosotros, el sonido de la naturaleza se apagaba y solo se escuchaba el murmullo lejano del río que marcaba la frontera. Yo observé a mis compañeros, hombres y mujeres que, al igual que yo, habían dejado todo atrás para servir. No había lugar para el miedo, solo la determinación de cumplir con nuestra misión. Pasaron las horas y la tensión aumentaba. Cada crujido de ramas o susurro del viento parecía un presagio. Finalmente, alrededor de las 10 de la noche, un destello de luces apareció a lo lejos. Era un vehículo. «Allí están», susurró el teniente, y todos nos tensamos listos para la acción. El vehículo se acercaba lentamente, sus faros iluminando el camino polvoriento. Era un SUV negro y detrás de él un par de camionetas que lo seguían a toda velocidad. «Son ellos, no podemos dejar que crucen», ordenó el teniente. Con un gesto de la mano nos posicionamos. La adrenalina corría por mis venas y mi corazón latía con fuerza. Cuando el SUV se detuvo, pude ver cómo varios hombres se bajaron armados hasta los dientes. Llevaban rifles de asalto y miradas decididas. «Ahora», gritó el teniente. Yo abrí fuego junto con mis compañeros, las balas silbando en la oscuridad. El sonido del disparo resonaba en el aire y la confusión se apoderó de los narcos. Aunque ellos respondieron con disparos y el caos estalló en cuestión de segundos, podíamos ver cómo la luz de los faros iluminaba la escena, revelando la intensidad de ese enfrentamiento. Recuerdo vagamente que yo me agaché buscando cobertura detrás de un arbusto. Mientras las balas pasaban a mi lado, el miedo era real, pero la formación y el enfrentamiento tomaron el control. «¡Cúbranme!», grité mientras me movía hacia un mejor ángulo. Mis compañeros estaban a mi lado, intercambiando disparos con los narcos. Era una danza mortal, una mezcla de instinto y estrategia. En medio del fuego cruzado vi a uno de mis compañeros caer al suelo. La imagen se grabó en mi mente y una oleada de rabia y determinación me invadió. Con un esfuerzo logré avanzar hacia el lado del vehículo, tomando la posición en un pequeño montículo. Desde allí podía ver a los narcos tratando de reagruparse, organizándose para poder contraatacar. Yo grité que no podíamos dejar que se escapen, impulsando a mis compañeros a seguir adelante. La batalla continuó y el sonido de las balas se mezclaba con los gritos de los hombres. En un momento de calma logré recargar mi arma y observar el entorno. Los narcos estaban intentando huir hacia el río, pero sabíamos que eso significaría una derrota para nosotros. «Avancemos, no podemos dejarlos escapar», ordenó el teniente. Con determinación comenzamos a movernos hacia adelante, disparando a los hombres que aún se resistían. La lucha era feroz, pero poco a poco comenzamos a ganar terreno. Al llegar al borde del río, vi cómo algunos narcos intentaban cruzar. Nosotros no podíamos permitir que eso sucediera. La batalla estaba llegando a su clímax. Los narcos, viendo que estaban siendo rodeados, comenzaron a retroceder. Finalmente mis compañeros lograron contener a los narcos y los últimos disparos se apagaron. El silencio se cercenó sobre el lugar, interrumpido solo por el sonido de la naturaleza. La misión había sido exitosa, pero la realidad de lo que habíamos enfrentado se instaló en mi mente y es algo que no voy a olvidar. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un tono anaranjado que contrastaba con el polvo de la carretera. Era una de esas tardes calurosas en el norte de México, donde el aire se sentía denso y la brisa apenas ofrecía alivio.
Me encontraba en un convoy militar, en plena misión de reconocimiento hacia Sinaloa, una zona conocida por su alta actividad del narco. Mis compañeros y yo éramos parte de una unidad de élite, entrenada para enfrentar situaciones extremas, pero nunca imaginé que el día de hoy marcaría un antes y un después en mi vida. El ruido de los motores resonaba en el silencio de la carretera, interrumpido solo por el chirrido de unos neumáticos sobre el asfalto agrietado. Miré por la ventanilla, observando los paisajes áridos que nos rodeaban. En ese momento, las preocupaciones del mundo parecían lejanas. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. Sabíamos que, a medida que nos acercábamos a la frontera con Sinaloa, el riesgo aumentaba. El capitán Gómez, un hombre con una mirada firme y una voz autoritaria, se dirigió a nosotros desde la parte delantera del convoy. Recuerden, estamos en terreno hostil. Los narcos no se detendrán ante nada para proteger su territorio. Mantengan los ojos abiertos y sean cautelosos. Yo asentí sintiendo el peso de su advertencia. Era la primera vez que estaba en una operación como esta, y aunque había pasado por un riguroso entrenamiento, la adrenalina comenzaba a fluir por mis venas. Los rumores sobre enfrentamientos previos en la zona eran escalofriantes, pero jamás pensé que podría estar en medio de uno. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía cada vez más desolador. Un par de ranchos abandonados aparecieron a nuestro paso, con sus cercas de alambres de púa y ventanas rotas. El silencio era ensordecedor, solo roto por el sonido del motor de nuestro vehículo y el crujir del asfalto. De repente, el capitán levantó la mano, indicando que nos detuviéramos. «Escuchen», dijo en un susurro. Todos guardamos silencio. En la distancia se escuchaban disparos. El sonido era inconfundible. Ráfagas de armas automáticas. Mi corazón en ese momento se aceleró. «Parece que hay un enfrentamiento», continuó el capitán. «Nos moveremos con cautela». Nos encontramos en una encrucijada. Si continuábamos, podríamos entrar en fuego cruzado. Si retrocedíamos, podríamos ser considerados como cobardes. Pero la decisión fue rápida y avanzamos. Con el motor rugiendo continuamos por la carretera, pero esta vez con más precaución. El ambiente se sentía tenso, como si el aire estuviera cargado de electricidad. A medida que nos acercábamos al origen de los disparos, el paisaje se tornó más caótico. Podíamos ver vehículos abandonados, marcas de balas en las paredes y, lo peor de todo, cuerpos tendidos en el suelo. El horror de la escena me golpeó con fuerza. Eran hombres jóvenes en su mayoría, que habían caído en medio de un conflicto que ni siquiera les pertenecía. «Deténganse», gritó el capitán. Nos estacionamos detrás de un vehículo volcado, protegiéndonos de la línea de fuego. «Necesitamos evaluación», dijo el mismo capitán. Un grupo de soldados se preparó para avanzar mientras otros cubrían sus movimientos. Yo formaba parte del equipo de apoyo, con mi rifle en mano y la mente centrada en la misión. Pronto un par de soldados se acercaron a la escena del tiroteo, y en cuestión de minutos, el sonido de los disparos se hizo más intenso. «¡Regresen!», ordenó el capitán cuando una serie de disparos resonaron cerca de nosotros. Una ráfaga de balas hizo que nos agacháramos instintivamente. La situación se estaba volviendo crítica. La adrenalina corría por mis venas, y cada latido de mi corazón parecía resonar en mis oídos. Los hombres que se enfrentaban en la carretera eran narcos, bien armados y organizados. Podíamos ver cómo se movían ágilmente entre los vehículos, utilizando todo lo que tenían a su disposición como cobertura. Era un espectáculo aterrador y fascinante al mismo tiempo. «No podemos quedarnos aquí», dijo el capitán con su voz firme. «Necesitamos establecer una línea de fuego y neutralizar la amenaza».
Con gran esfuerzo avanzamos hacia la posición más favorable. El sonido de las balas silbando a nuestro alrededor era ensordecedor, pero logramos establecer un perímetro. Desde allí comenzamos a devolver el fuego. Recuerdo cada disparo que hice, cada ráfaga que salió de mi arma. La concentración era vital, pero la realidad de lo que estaba sucediendo me golpeaba con cada segundo que pasaba. La batalla continuó por lo que pareció una eternidad. La oscuridad comenzó a caer y los faros de los vehículos iluminaban la escena caótica. Los narcos, en un intento desesperado por salir, comenzaron a retroceder. En ese momento un grito desgarrador resonó en el aire. Un soldado de nuestro equipo había caído. El pánico en ese momento se apoderó de nosotros. ¡Médico!, gritó el capitán, pero el caos era abrumador. La batalla seguía y cada uno de nosotros sabía que no podíamos dejar de luchar. La vida de nuestro compañero dependía de nuestra capacidad para mantenernos firmes. Con cada disparo que intercambiábamos, la situación se volvía más desesperada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el fuego enemigo comenzó a disminuir. Al parecer, los narcos se estaban retirando. ¡Avancen, avancen!, ordenó el capitán. Con cuidado nos movimos hacia adelante, la tensión en el aire aún palpable. El cuerpo de nuestro compañero yacía en el suelo, y el dolor por su pérdida ya comenzaba a sentirse en nuestros corazones. Al llegar a la escena del tiroteo encontramos más cuerpos. La brutalidad de este enfrentamiento entre cárteles se hacía evidente. Miré a mi alrededor y vi el horror y la destrucción. Era un recordatorio escalofriante de lo que enfrentábamos. La lucha no solo era contra el narco, sino contra un sistema que parecía estar diseñado para perpetuar este ciclo de caos. El capitán se agachó junto al cuerpo de nuestro compañero, y una fría sensación de pérdida me invadió. No sé cuánto tiempo pasé allí, pero esos minutos se sentían como horas. A medida que el silencio caía y la noche se hacía presente, comprendí que nunca volvería a ser el mismo. La guerra nos había marcado, y la vida que conocía antes de ese encuentro se había desvanecido. Finalmente el convoy se reunió. Habíamos sobrevivido, pero a un costo. La carretera hacia Sinaloa no solo era un camino lleno de polvo y peligro, sino un recordatorio de la fragilidad de la vida y de las decisiones que tomamos. Mientras nos alejábamos de la escena, el peso de la realidad se asentó en mis hombros. No podía olvidar lo que había visto y lo que habíamos vivido. El enfrentamiento contra el narco, y aunque habíamos ganado una pequeña victoria, sabíamos que el conflicto estaba lejos de terminar, y así ha sido, un ciclo sin fin. La noche era inquietante y silenciosa, el tipo de oscuridad que parece engullirlo todo. Había estado en muchas misiones, pero esta era particularmente tensa. Mi escuadrón estaba desplegado en una zona rural, en un área donde la presencia del narcotráfico había crecido como una maleza sin control. Habíamos recibido informes de un cargamento importante que se estaba moviendo esa noche, y nuestra tarea era interceptarlo. Nos encontrábamos en un pequeño claro, rodeados de árboles que parecían susurrar entre sí con el viento. El aire estaba impregnado de humedad, y la sensación de ser observados era casi palpable. Mis compañeros, el sargento Torres y el soldado González, compartían mi inquietud. Había algo en el ambiente que nos hacía sentir vulnerables, como si la selva misma estuviera al tanto de nuestra misión. Recuerden, la comunicación es clave. Si vemos algo sospechoso, nos mantenemos juntos, ordenó el sargento. Nosotros asentimos, aunque el silencio de la noche se sentía opresivo. La única luz provenía de nuestras linternas, que iluminaban brevemente los rostros tensos de mis compañeros. Después de avanzar un par de kilómetros, llegamos a un camino de tierra. Era el lugar donde se esperaba que los narcos realizaran el intercambio. Nos ocultamos detrás de un grupo de arbustos,
esperando a que llegaran. El tiempo pasó lentamente, y el único sonido que rompía la inquietud era el crujir de las hojas bajo nuestros pies. De repente el silencio fue interrumpido por el sonido de motores acercándose. La tensión se intensificó. Con señas nos preparamos para actuar. A medida que los vehículos se acercaban, pude ver que eran camionetas grandes, llenas de hombres armados. Había al menos una docena de ellos, todos con un aire de confianza que solo proviene de saberse impunes. El sargento nos indicó que esperáramos. Nos mantuvimos en silencio, conteniendo la respiración mientras los hombres comenzaban a descargar cajas del vehículo. La luz de las linternas reflejaba en sus rostros y pude ver el brillo de sus ojos, llenos de una mezcla de ambición y caos. Eran personas que habían cruzado límites que muchos no se atreverían a imaginar. En ese momento, un sudor frío corrió mi espalda. Había un hombre en particular alto y musculoso, que parecía ser el líder. Su actitud era arrogante, y su sonrisa resonaba en la oscuridad como un eco siniestro. No era solo un narco, era un depredador y sus hombres eran sus presas. «Vamos a hacer esto rápido, ¿qué?», dijo el líder, mientras sus hombres comenzaban a abrir las cajas. «No tengo toda la noche». La tensión era palpable, y sentí que el tiempo se detenía. Sabía que debíamos actuar, pero la lógica me decía que había algo más en juego esa noche. Cuando finalmente el sargento dio la orden, nos lanzamos al asalto. «¡Ahora!», gritó, y el sonido de disparos llenó el aire. La sorpresa fue total. Los narcos no esperaban un ataque. Algunos de ellos cayeron al suelo antes de poder reaccionar, pero otros, armados hasta los dientes, comenzaron a disparar hacia nosotros. El caos se desató. Los gritos de dolor y miedo se mezclaban con el eco de las balas. Me agaché detrás de un árbol intentando encontrar un ángulo desde el cual pudiera disparar. Mis pensamientos eran un torbellino. Sabía que estaba en medio de una batalla que podría cambiarlo todo. A medida que el fuego cruzado continuaba, vi cómo el líder de los narcos organizaba a sus hombres, gritando órdenes. Era como si estuviera en su elemento disfrutando del caos. La rabia se apoderó de mí, y en un momento de claridad decidí que debíamos detenerlo. Sin pensarlo dos veces corrí hacia él utilizando la confusión a mi favor, pero en el camino algo me hizo detenerme. Una sensación extraña recorrió mi cuerpo, una especie de alarma que no podía ignorar. Miré a mi alrededor y vi que en la oscuridad entre las sombras había más hombres de los que habíamos anticipado. Estaban flanqueando nuestro grupo, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. No solo estábamos enfrentándonos a un grupo de narcotraficantes, había algo más, una sensación de que estábamos siendo cazados. De repente un grito desgarrador rompió en el aire. Era González. Lo vi caer al suelo, con una herida en el abdomen. «¡Ayuda!», gritó, mientras los narcos se acercaban a él. El sargento y yo corrimos hacia él, pero el líder de los narcos se interpuso en nuestro camino, con una sonrisa macabra en su rostro. «¿De verdad creen que podían venir aquí a interrumpir nuestro negocio?», dijo mientras se acercaba a González, que yacía en el suelo, incapaz de moverse. En un instante se agachó y con una frialdad aterradora le disparó. El sonido del disparo resonó en la noche, y el eco fue como un golpe en mi pecho. La rabia y el terror se apoderaron de mí. No podía dejar que eso quedara impune. Con una determinación renovada apunté mi arma hacia él, pero antes de que pudiera disparar, sentí una mano en mi hombro. Era el sargento con una expresión de desesperación en su rostro. «¡Retrocede!», gritó. «¡Están rodeados!». En ese momento vi a más hombres salir de las sombras, flanqueando nuestro grupo por todas partes. Estábamos atrapados, y la realidad se hundió en mi mente como una piedra. No había salida, y la idea de ser capturados por ellos me llenó de un miedo profundo.
A pesar de la desesperación, el sargento intentó mantener la calma. «¡Retirada ahora!», ordenó, y comenzamos a retroceder, cubriendo nuestras posiciones mientras nos alejábamos del fuego cruzado. No fue fácil. Cada paso era un recordatorio de lo vulnerable que éramos en ese momento. Logramos llegar a un pequeño claro, donde la oscuridad parecía ser nuestro único refugio, pero el terror no se desvaneció. Sabía que los narcos nos seguían, y el sonido de sus voces resonaba en la noche, como un recordatorio constante de que estábamos siendo cazados. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. El sargento, con la mirada fija en la oscuridad, respondió: «Debemos mantenernos unidos. No podemos permitir que nos atrapen. Tienen el número, pero tenemos la ventaja del terreno». Mientras nos preparábamos para lo peor, el sonido de pasos se acercaba. La tensión en el aire era insoportable. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, y la adrenalina fluía por mis venas. Nos escondimos detrás de unos arbustos, esperando el momento adecuado para actuar. De pronto, la figura del líder de los narcos apareció en la luz de la luna, acompañado de un grupo de hombres. «Sabemos que están aquí», gritó con su voz resonando en la noche. «No se escondan, solo quieren hacer esto más interesante». La risa de sus hombres resonaba, y el terror se apoderaba de mí de nuevo. Era un juego para ellos, una cacería, y nosotros éramos las presas. En ese momento comprendí que no solo luchábamos por nuestra vida, sino que estábamos en medio de una tormenta de caos que iba más allá de nuestra comprensión. El sargento tomó una decisión rápida. «Vamos a flanquearlos. Si logramos atraer su atención, podemos salir de aquí vivos». Asentí, aunque sabía que era una apuesta arriesgada. Nos movimos en silencio, tratando de permanecer en las sombras, mientras nos acercábamos a la posición de los narcos. Cuando finalmente estábamos en posición, el sargento dio la señal. Disparamos con todas nuestras fuerzas, y el caos se desató una vez más. Los narcos comenzaron a gritar y disparar hacia nosotros, pero esta vez estábamos en una posición estratégica. Al menos eso creía. Mientras intercambiábamos disparos, y como algunos de los narcos caían, pero el líder seguía en pie, su sonrisa macabra aún presente. «Eso es todo lo que tienen», gritó antes de disparar hacia nosotros de nuevo. La bala pasó silbando cerca de mi cabeza, y un escalofrío recorrió mi espalda. A medida que la batalla continuaba, la sensación de desesperación crecía. Sabía que no podíamos mantenernos en pie por mucho tiempo. La falta de refuerzos y el número creciente del narco comenzaba a pesar en nuestras mentes. En medio de todo, el sargento fue golpeado en el brazo. Un grito de dolor escapó de sus labios. «¡Retirada!», ordenó, pero sabía que el tiempo se nos estaba acabando. La lucha se volvió frenética. Comenzamos a retroceder disparando a ciegas, mientras intentábamos abrirnos paso. La oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor, y la sensación de ser cazados se intensificaba. Cada grito, cada disparo era un recordatorio de que estábamos en el borde de un abismo. Finalmente logramos llegar a un lugar seguro, pero no sin pérdidas. La imagen de González y el sargento herido me perseguiría durante mucho tiempo. Había sido una noche de terror, una experiencia que había revelado la crudeza de un momento de caos que no tenía fin. La situación con el narco no solo se libraba en las calles, se manifestaba en el corazón de cada hombre que había sentido el dolor de perder a un compañero. Mientras el primer rayo del sol comenzaba a asomarse en el horizonte, supe que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Enfrentamos a un enemigo que no solo había luchado por el control de un territorio, sino que también se alimentaba del miedo y la desesperanza. El terror que habíamos experimentado aquella noche es un recordatorio constante de que esta situación no se limita al campo de batalla. A menudo se encuentra en los rincones más oscuros de la humanidad, en las decisiones que tomamos,
y en las vidas que se pierden en el camino. Hace unos años fui un gafe. Les quiero platicar cuando me tocó investigar un pueblo abandonado en las montañas, donde se rumoraba que se habían producido actividades inusuales. Como parte del equipo de operaciones especiales, habíamos estado entrenando para situaciones extremas, pero nunca imaginé que nos enfrentaríamos a algo tan desconcertante. El día comenzó con un cielo gris y nublado, un presagio de lo que estaba por venir. Al llegar al lugar, la atmósfera cambió drásticamente. El vehículo se detuvo frente a la entrada del pueblo, y lo primero que noté fue el silencio abrumador. La naturaleza había reclamado gran parte de la zona. Las casas estaban cubiertas de hiedra y enredaderas, y el viento parecía susurrar secretos que no estábamos preparados para escuchar. ¿Listos?, preguntó el sargento Torres, mientras bajábamos del vehículo. Todos asentimos, aunque el nerviosismo era palpable. Habíamos escuchado historias sobre el pueblo, leyendas de brujas, rituales oscuros y desapariciones inexplicables. A pesar de que mi lógica intentaba desestimar tales relatos, había algo inquietante en el aire. Comenzamos a explorar las ruinas, moviéndonos con precaución. Las primeras casas que inspeccionamos estaban vacías, llenas de polvo y desolación. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos observándonos, y cada crujido bajo nuestros pies resonaba como un eco en la soledad. En el aire había un olor a humedad y descomposición, como si el pueblo mismo estuviera tratando de recordarnos que había estado vivo. A medida que avanzábamos, encontramos un antiguo edificio que parecía haber sido una iglesia. La puerta estaba entreabierta, y una extraña sensación de inquietud me invadió al cruzar el umbral. El interior era oscuro y frío, con los restos de bancos de madera cubiertos de polvo. En el altar había una serie de velas derretidas, como si alguien hubiera estado allí recientemente. «Esto es raro», murmuró uno de nuestros hombres. «¿Por qué habría velas aquí si el lugar ha estado abandonado durante años?». Su pregunta flotó en el aire, y la respuesta quedó atrapada en nuestras gargantas. Continuamos explorando, y pronto llegamos a una casa más grande, con un jardín que había sido descuidado. En el centro del jardín había un círculo de piedras, y en su interior algo que parecía ser un altar rudimentario. El sargento se acercó examinando las piedras con atención. «Esto no es normal», dijo, con una voz baja y tensa. «Parece un lugar de rituales». Mientras observábamos, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que algo no estaba bien, como si estuviéramos siendo observados. La sensación de ser intrusos en un lugar que no nos pertenecía era abrumadora. Decidimos seguir adelante, pero la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Primero, una ráfaga de viento helado pasó a través de nosotros, dejando un rastro de inquietud. Luego, escuchamos susurros distantes que parecían venir de todas partes. «¿Escucharon eso?», preguntó el sargento, con su rostro pálido. Todos asentimos y la sensación de miedo se intensificó. «Es solo el viento», intenté convencerme, pero mis palabras sonaron vacías. La noche comenzó a caer y la luz del sol se desvanecía, dejando el pueblo en una penumbra inquietante. Decidimos que era hora de regresar al vehículo y salir de allí, pero mientras nos retirábamos, una sombra apareció en el borde del bosque. Era una figura alta y delgada, con una capa oscura que se movía con el viento. «¿Qué es eso?», preguntó uno de mis compañeros, con una voz temblando. La figura se movió lentamente hacia nosotros, y mi instinto me decía que debíamos correr, pero no podía apartar la vista de la sombra. Parecía estar flotando sobre el suelo. «¡Retrocedan!», gritó el sargento,
y todos comenzaron a dar un paso atrás, pero la figura se acercaba y los susurros se volvían más claros, como si alguien estuviera recitando un hechizo. La atmósfera se volvió pesada y el aire se volvió denso, casi irrespirable. En un momento de desesperación decidí que teníamos que actuar. ¡Alarma!, grité, mientras levantaba mi rifle, pero el sargento me detuvo, su mano firme en mi brazo. No dispares, no sabemos qué es. Su voz era un susurro, pero había una determinación en sus ojos. La figura finalmente emergió de las sombras y pude distinguir un rostro. Era una mujer con ojos oscuros y profundos que parecían atravesar mi alma. Su presencia era inquietante y el pánico se adueñó de mí. ¿Qué quieren?, preguntó con su voz resonando en el aire como un eco lejano. Las palabras se me escaparon y el sargento, en un intento por recuperar el control, dio un paso adelante. Estamos aquí por la seguridad del pueblo. No queremos hacerle daño. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amable. Había algo en su expresión que me decía que conocía secretos que nunca entenderíamos. Este lugar no es lo que parece, dijo con tono suave. Las historias que han oído son solo la superficie de lo que realmente ocurre aquí. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiéndome vulnerable. La mujer inclinó la cabeza como si estuviera evaluando nuestra presencia. Justo en ese momento un grito desgarrador resonó en el aire y todos nos sobresaltamos. Y en ese momento la mujer desapareció. «Debemos irnos», grité, y el sargento asintió. Comenzamos a retroceder sin apartar la vista de la mujer, que parecía inmóvil. Al llegar al vehículo, el aire estaba cargado de una inquietante energía. Nos subimos rápidamente y el sargento arrancó el motor con manos temblorosas. Nunca supimos quién era ella, pero mucha gente dice que era una bruja. Historias de terror de la internet.